El salón de los estamentos se extendía en forma de espiral ascendente, una arquitectura de cristal y piedra lunar que parecía elevarse hacia el vacío. Bajo esa cúpula transparente, los representantes de 47 especies se reunían, como lo hacían cada ciclo, para debatir pequeñas crisis, resolver disputas comerciales y recitar discursos cargados de cortesía. Era, según ellos, la joya intelectual de la galaxia, el Consejo de Andaris. En teoría, cada mundo tenía voz. En realidad, las grandes civilizaciones dominaban las decisiones, los Kira con su cultura filosófica milenaria, los Verak con su tecnología impecable, y los Serení, que presumían de haber pacificado 10 sectores mediante pura negociación. Nadie discutía que el Consejo era civilizado, racional, brillante. Nadie discutía, porque todos los que lo habían intentado ya no estaban. No por guerra. Por irrelevancia. Las guerras eran primitivas, decían los Serení. La violencia era la prueba más clara de atraso. La fuerza se había vuelto innecesaria. Lo civilizado era sentarse, razonar, votar. Por eso, cuando apareció el nombre de un mundo periférico en la agenda, muy pocos prestaron atención. El tema estaba al final de la lista, después de asuntos verdaderamente importantes, cuotas de energía compartida, una queja por rutas comerciales. El problema de traducción automática entre dos especies que se comunicaban en ritmo musical. El nombre apareció, proyectado en letras luminosas. El presidente de la asamblea, un Kira de ojos color ámbar, levantó la mirada. ¿Quién agregó esto?, preguntó, con suave desdén. Desde las filas inferiores, un analista menor, de piel oscura y brillante como metal mojado, se levantó. Honorable presidente, tenemos indicios de actividad inusual. Señales no registradas. Tráfico tecnológico. Rumores de expansión más allá de su sistema. ¿Humanos?, preguntó alguien, con una risa contenida. Ese nombre sale cada 100 ciclos. Son mitos, espectros. Si existieron, desaparecieron. Otra voz añadió, con aburrimiento. O nunca tuvieron relevancia. Sin embargo, el analista insistió. Hay tránsito. Naves pequeñas. Sin transponders registrados. Inician contacto con mundos menores, pero rechazan cualquier invitación diplomática. Eso sí provocó murmullos. Rechazar diplomacia era insultante. Era bárbaro. Un delegado serení se inclinó hacia adelante. ¿Y qué quieren? ¿Guerra? ¿Con quién?, dijo con una sonrisa de lástima. La Tierra ni siquiera estaba en nuestras bases de datos hasta hace 200 años. Lo sé, respondió el analista. Pero ahora aparecen en demasiados lugares a la vez. Son discretos, pero constantes. Y persisten en una sola actitud, no desean participar en el consejo. El presidente se recargó en su asiento. Todos desean participar en el consejo. Algunos tardan en comprenderlo. Otros necesitan convencerse. Se produjo una breve risa general. Era inconcebible que una civilización eligiera la soledad. En los registros internos, en una capa de datos polvorienta, existía una nota antigua, la Tierra, archivada como mundo prospectivo, clase 2, primitivamente interesante, sin señales de especial relevancia. Una curiosidad académica. Pero el consejo no era infalible. Algunas especies nunca habían sido invitadas a unirse. Otras habían sido absorbidas culturalmente hasta desaparecer. Una civilización muy antigua, los Nizar, se habían retirado voluntariamente, cansados de debates interminables. La disidencia había resultado inconveniente. La asamblea había dejado de preguntar por ellos. Una delegación pequeña, de los archivistas, pidió la palabra. Eran estudiosos, de pensamiento lento y profundo. Tenemos informes, dijo el jefe archivista. Fragmentarios, antiguos.
La Tierra participó en varias guerras menores entre especies jóvenes. Su participación fue decisiva. Imposible, dijo un Verak. Fue hace siglos, respondió el archivista. Tal vez milenios. Sus tácticas fueron desconcertantes. No siguen patrones. No aceptan compromisos permanentes. Hacen alianzas temporales y luego desaparecen. ¿Y qué ganan? Se burló alguien. El archivista cerró los ojos. Sobrevivencia. Hubo silencio. Era una palabra incómoda en el salón de los estamentos. La sobrevivencia implicaba peligro. Implicaba que la galaxia no era un jardín perfecto. Pero la galaxia nunca lo había sido. Tras 2 horas de debate, votaron. El resultado fue rotundo: contacto diplomático obligatorio. Un gesto de cortesía, disfrazado de orden. Se estableció un plan: enviar observadores, intercambiar mensajes, ofrecer beneficios. Nadie imaginó rechazo. Nadie imaginó silencio. Nadie imaginó que la respuesta tardaría 143 días exactos en llegar. Y cuando llegó, cambió todo. El planeta Serení era el corazón moral del Consejo. Desde sus ciudades de torres blancas surgían tratados, discursos, promesas de convivencia. Sus plazas eran espacios públicos abiertos, donde cualquier ciudadano podía hablar durante 1 hora si así lo deseaba. Sus líderes eran elegidos por voto popular universal. La galaxia los admiraba. Se llamaban a sí mismos guardianes del diálogo. Desde su capital, Luminara, partió la primera misión de contacto hacia la Tierra. Fue un gesto solemne. La nave diplomática Esperanza de Concordia dejó el muelle orbital bajo lluvia de luces, observada por miles de civiles. Había música. Había celebración. La multitud creía firmemente en la política de paz. Los Serení habían construido su civilización sobre el rechazo absoluto de la violencia. Sus escuelas enseñaban negociación desde la infancia. No existía ejército permanente, solo una fuerza simbólica para desfiles y protocolo. Confiaban en que ninguna especie racional desearía infligir daño gratuito. De hecho, consideraban que las guerras interestelares del pasado eran vergonzosas historias de barbarie. La Tierra, pensaban, sería otra anécdota cultural. Otro mundo enlistarse bajo su influencia. Durante el viaje, practicaron el discurso inicial. Una embajadora, señora de modales impecables, lo recitó en voz alta. Venimos en nombre de la convivencia. Ofrecemos conocimiento, comercio, seguridad mutua. La tripulación aplaudió. Era un discurso hermoso. Todos creían que la Tierra respondería con gratitud. Había algo religioso, casi, en esa certeza. Pero cuando la Esperanza de Concordia llegó al borde del sistema solar, un radar detectó objetos. Pequeños. Rápidos. Sin transponders. Tráfico no identificado, informó un técnico. ¿Piratas?, preguntó el capitán, intrigado. No. No atacan. Solo observan. No hubo agresión. No hubo comunicación. Solo silencio. La embajadora se adelantó. Había estudiado docenas de culturas. Sabía que algunas especies eran tímidas. Transmitan saludos, ordenó. El mensaje fue claro. Somos enviados del Consejo. Venimos a dialogar. Deseamos comprender. Nadie respondió. Cuando la nave cruzó la órbita de Marte, finalmente apareció una señal. Débil, modulada de forma extraña, pero inteligible. Identificación solicitada, dijo una voz humana. El capitán sonrió. Somos diplomáticos. Traemos oferta de contacto y colaboración. La voz humana respondió tras un silencio prolongado. Recepción confirmada. Mantengan distancia. No se acerquen a la órbita terrestre. El capitán y la embajadora intercambiaron miradas sorprendidas.
No pretenden recibirnos, susurró alguien. Están rechazando diplomacia, dijo el capitán, incrédulo. Nadie en la sala sabía cómo reaccionar. Era un insulto. Era algo sin precedentes. La tripulación inició discusión. En tono, primero educado, luego nervioso. ¿Y si son hostiles? No han disparado. Solo nos observan. Tal vez no entienden nuestras intenciones. Tal vez entienden demasiado bien. La embajadora pidió calma. Hemos negociado con mundos de hielo, con enjambres telepáticos, con especies acuáticas que tardan una semana en responder. Podemos negociar con humanos. Encendieron todas las luces de señal, desplegaron banderas simbólicas, enviaron mensajes en múltiples lenguas, incluso traducciones primitivas. La respuesta fue siempre la misma. Nada más. Mientras tanto, bajo una atmósfera azul y pesada, una ciudad humana observaba el cielo con indiferencia. Torres de vidrio, avenidas llenas de civiles, mercados, cafés. No había alarma. No había desfiles militares. Solo vida cotidiana. En un edificio gubernamental, un hombre de cabello gris revisaba un informe. Era civil. No llevaba uniforme. ¿Qué quieren?, preguntó su asesor. ¿Quieres ser amistosos?, respondió él. No comprenden que no estamos interesados. El consejo insistirá. Lo sé. Miró por la ventana. Siempre insisten. Los humanos habían aprendido, hacía mucho, que la diplomacia interestelar no era un regalo. Era una deuda. Una cuerda. Una expectativa. Y la Tierra ya no daba promesas. Preferían trabajar en silencio. Preferían que el Consejo los olvidara. Pero el Consejo nunca olvidaba aquello que no podía controlar. La esperanza de concordia volvió a intentar aproximarse. Encendieron campos de navegación, ajustaron trayectoria hacia la Luna. Entonces ocurrió algo inesperado. Un pequeño objeto humano se interpuso en su camino. No era armamento. No era amenaza. Solo bloqueaba la ruta. Se quedó allí. Inmóvil. El capitán no observó. Nos está impidiendo el paso. La embajadora levantó la barbilla. Ha de ser un protocolo. Si explicamos nuestras intenciones. Se transmitió otro mensaje de paz, de cooperación, de oportunidades mutuas. Y, tras un largo silencio, la misma voz humana respondió. No necesitamos nada. Marchen. No había enojo. No había advertencia. Solo una frase simple. Marchen. La tripulación entera sintió una punzada de algo desconocido. ¿Orgullo herido? ¿Temor? La misión diplomática regresó sin resultado. Fue humillante. Los Serení nunca habían fallado tan rotundamente. Sus discursos perfectos, sus modales exquisitos, su política basada en conversación. No sirvieron de nada. Y la única sensación clara era una incómoda fisura. Los humanos no deseaban hablar. No buscaban alianzas. No querían pertenecer. Esa idea no cabía en la mente de los Serení. Porque toda especie racional deseaba reconocimiento. Deseaba comunidad. Deseaba ser parte del consejo. La Tierra había dicho que no. Con voz tranquila. Con palabras medidas. Y lo había dicho con silencio. Ese silencio empezó a convertirse en amenaza. Durante semanas, observatorios del Consejo detectaron movimientos extraños. Naves humanas pequeñas, sin marcas. Aparecían en sistemas fronterizos, realizaban operaciones desconocidas y desaparecían sin dejar rastro. Buscan algo, dijo un analista militar. ¿Bases?, preguntó otro. No. Buscan rutas. Las discusiones fueron intensas. Algunos exigieron investigación directa.
Otros insistieron en cortesía diplomática. El presidente del Consejo convocó a una reunión de emergencia. No hay amenazas abiertas, dijo, intentando calmar el ambiente. Solo exploración. Pero debajo de sus palabras había tensión. Porque la exploración sin permiso era arrogancia. Y la arrogancia era peligrosa. Tras semanas de indecisión, votaron. Democráticamente. Enviarían más observadores. Más naves. Más discurso. Harían que la Tierra comprendiera que el Consejo era orden. Era estabilidad. Era civilización. Nadie consideró siquiera que la Tierra quizá ya lo comprendía. Y lo rechazaba. La última frase registrada antes de la votación vino del archivista, en tono casi profético. Advierto esto, los humanos no se esconden. Están tranquilos. No amenazan. Pero no olvidan. Hubo risas educadas. Nadie creyó en advertencias. Nadie imaginó que la respuesta había empezado mucho antes de que la pregunta fuera formulada. Porque, lejos, muy lejos, en un astillero humano silencioso, bajo una luna artificial, algo enorme estaba siendo ensamblado. Sin discursos. Sin anuncios. Sin permiso. La segunda misión diplomática partió con mayor solemnidad que la primera. Esta vez no había celebración, sino expectativa tensa, amplificada por murmuraciones en plazas y foros públicos. Los Serení eran una democracia orgullosa de sí misma. Cuando algo no funcionaba, debatían hasta encontrar consenso. Pero la Tierra no había debatido. La Tierra había dicho no y nadie en el Consejo sabía cómo procesarlo. La nave Armonía Celeste, de líneas más imponentes que la Esperanza de Concordia, fue equipada con sistemas de traducción reforzados, registros históricos y un contingente de observadores civiles. Entre ellos viajaba el Arimbel, profesor de historia interplanetaria. No era soldado. Nunca había disparado un arma. Creía fervientemente en el poder de las palabras. Desde la primera noche a bordo, registró en su diario: las estrellas son demasiado silenciosas cuando llevamos preguntas sin respuesta. Para el Consejo, la paz es una certeza. Para la Tierra, no sé. No sé qué buscan. Pero los silencios humanos pesan. A diferencia de la misión anterior, esta vez no hubo música en el lanzamiento. Los ciudadanos observaron en silencio. Algunos temían que algo invisible se aproximaba al núcleo mismo de su orgullosa civilización. Cuando la Armonía Celeste penetró el borde del sistema, detectó naves humanas otra vez. Pequeñas. Rápidas. Solo observaban. El capitán, un serení de rostro severo llamado Iloran, ordenó contacto inmediato. Transmitan cortesía. Describan nuestra misión. Sin arrogancia. Sin exigencias. El mensaje partió. Somos enviados del Consejo de Andaris. Buscamos entendimiento, cooperación, presencia mutua. El silencio duró minutos. Luego, una voz humana, masculina, calma, respondió. Recepción confirmada. No se acerquen a la Tierra. El capitán se esforzó por mantener compostura. Tenemos embajadores, académicos, voluntarios. Pedimos permiso para una reunión. La respuesta fue un latido tardío. Negado. Solo eso. Negado. Ilusión diplomática convertida en negativa. El Arimbel observaba el panel de comunicaciones. Aquella voz humana, sin hostilidad, sin arrogancia, portaba algo inquietante. No era desprecio. Era convicción. Como si los humanos ya hubieran decidido todo mucho antes. Escribió en su diario. No temen. No se esconden. No ruegan. Dicen no con una calma que desarma. ¿Qué clase de historia forma tal civilización? Mientras tanto, otras naves humanas se posicionaban en el espacio, siempre a distancia, nunca tocando, nunca desafiando abiertamente.
como guardianes silenciosos. Y Loran ordenó acercamiento gradual. Entonces apareció un objeto enorme. Flotaba sobre la órbita terrestre, sin señales, sin insignias. Una estructura gigante, irregular, grises placas de metal repujado, como paneles reciclados, ensamblados con propósito desconocido. Parecía una estación, pero sin diseño elegante. Funcional, brutal, impresionante. ¿Qué es eso?, susurró alguien. Los radares no lo identificaban. Los traductores no encontraban marcas. Solo silencio. Una transmisión emergió, suave, sin emoción. No entren. El capitán levantó los hombros. Solo queremos hablar. La voz humana hizo una pausa, lenta. Eso es el problema. Un escalofrío recorrió la tripulación. El consejo había enviado a sus mejores diplomáticos. Creían en la luz de la palabra. El capitán respiró hondo. Vamos a acercarnos, declaró. Y la armonía celeste avanzó. Nada humano se movió para detenerlos. No hubo amenazas. No hubo advertencias nuevas. Solo silencio. Pero cuando la nave cruzó un punto invisible, todas las pantallas estallaron en alarmas. Cientos de contactos aparecieron. No naves. No armas. Satélites. Drones. Miles. En órbita, en trayectorias perfectas, en capas concéntricas. No atacaban. Solo, existían. Protegían. Y Loran sintió el corazón encogido. La Tierra está rodeada. El Arim Bel cerró los ojos. No. La Tierra se rodeó a sí misma. La armonía celeste transmitió urgentes informes al Consejo. La respuesta, cargada de voces, debates, posturas, llegó horas después. No hay peligro. Persistan. La diplomacia triunfa. El presidente del Consejo habló con tranquilizadora certeza. Nadie ha disparado un arma. En el salón de los estamentos, se aplaudió. Los Serení y muchos aliados creían que la violencia era imposible sin provocación. Creían que la paz era el estado natural del cosmos. Pero afuera, en la oscuridad fría del espacio, el capitán Loran observaba miles de pequeños cuerpos metálicos orbitando la Tierra con precisión matemática. Había vigilancia. Había preparación. Había intención. A bordo de la armonía celeste, un equipo de lingüistas trabajaba sin descanso. Intentaban descifrar mensajes humanos. La señal era inusual, comprimida, repetida, llena de datos sin sentido aparente. Como capas y capas de información superpuesta. Una lingüista, joven y brillante, exclamó: no es lenguaje. Es instrucciones. ¿Para quién?, preguntó el Arim. Para máquinas. Millones de ellas. Están sincronizando órbitas, calculando trayectorias, comunicándose. Alguien murmuró con temor. Esa es una red. Sí, respondió la lingüista. Y es la mayor red planetaria que he visto. El capitán Loran tragó saliva. Ellos ven todo. El consejo transmitió. Avancen. Intenten aterrizaje diplomático lunar. Era una orden oficial. Y Loran obedeció. La nave se movió hacia la luna. Por un instante, nada ocurrió. Luego, luces suaves se encendieron en el objeto gigante sobre la órbita. No fue un arma. Fue un gesto. Una advertencia visual, trayectorias. Vectores. Líneas claras que mostraban el espacio permitido. Una muralla invisible. Nos están diciendo dónde podemos movernos, dijo el capitán. El Arim Bel respiró hondo. No son hostiles. Son meticulosos. No había gritos. No había amenazas. No había fuego. Solo una precisión aterradora.
La comunicación del consejo llegó con arrogante rapidez. Ignoren señales. La Tierra no puede dictar rutas. Procedan. En la sala de mando de la armonía celeste, el silencio fue absoluto. Y Loran cerró los puños. No entienden. Creen que controlan el cosmos, susurró Elarín. La transmisión llegó sin emoción. Esta es la última advertencia. No crucen. Y Loran miró a su tripulación. No detenerse sería un acto de guerra. La embajadora habló. Somos civiles. No tenemos armas. No habrá guerra. Elarín Bell sintió algo quebrarse. La guerra no siempre necesita armas. A veces basta cruzar una línea que no comprendemos. El capitán dio la orden. Avancen. La armonía celeste cruzó. No hubo explosión. No hubo choque. Solo, una sombra. Una nave humana apareció desde detrás de la luna. Pequeña. Gris. Sin ventanas. Se situó frente a la armonía celeste. A una distancia humillante. Tan cerca que podían ver remaches. Y Loran susurró. Esa nave no se parece a nada que hayamos visto. No tenía armas visibles. Pero transmitió algo. Solo una frase. No querían hablar. Quieren quedarse solos. Y se alejó. No atacó. No obligó. Solo se fue. Y la tripulación entera sintió miedo. Porque era desinterés absoluto. Los humanos habían dicho no. Y lo habían dicho con serenidad. Cuando la armonía celeste regresó, el consejo la recibió con frialdad. No había triunfo ni tragedia. Solo desconcierto. Los informes fueron analizados. Debatidos. Reinterpretados. Los Serení argumentaban que la Tierra actuaba por desconfianza, por aislamiento histórico. Los Verak decían que era ignorancia técnica, que la tecnología humana era primitiva. Los Kira sospechaban algo más profundo. Y entre ellos, una nueva voz empezó a hacerse escuchar. Elarín Bell, el historiador, testigo directo. Fue convocado a hablar ante la asamblea. Se levantó, pálido pero decidido. Los humanos no desean pertenecer. No buscan comercio, ni tratados, ni promesas. Lo que buscan es autonomía. La Tierra no quiere que otros decidan por ella. Hubo risas suaves. Uno de los delegados Serení replicó. Autonomía es cosa de mundos jóvenes. Cuando maduren, querrán paz. Elarín clavó la mirada. La Tierra ya tiene paz. Una paz construida sobre algo que no entendemos. No es miedo. No es debilidad. Es elección. El murmullo aumentó. Rechazaron diplomacia, dijo alguien. Rechazaron intrusión, respondió Elarín. ¿Qué intrusión?, preguntó un Verak. Elarín respiró hondo. Nuestra sola presencia. El consejo quedó helado. La tripulación de la armonía celeste había traído grabaciones. Se proyectaron en la sala. Miles de satélites. Redes orbitales. Tráfico constante. Señales cifradas. Estructuras inmensas sin explicación. Un delegado murmuró. Eso no puede ser obra de civiles. Elarín habló. Lo es. Preguntamos. Observamos. La Tierra no tiene ejército único. No tiene flota unificada. Son los propios ciudadanos quienes construyen, innovan, crean. No obedecen un gobierno central para la guerra. Solo para vivir. ¿Y qué los une?, preguntó el presidente. Elarín susurró. Su hogar. El salón entero quedó en silencio. Porque ningún consejo podía controlar un hogar ajeno. Mientras debatían, nuevas señales llegaron. Naves humanas habían aparecido en sistemas lejanos.
No atacaban. No hablaban. Solo estaban. Investigaban minerales. Trataban con pequeños mundos aislados. Entraban en atmósferas. Salían. Cada vez que alguien intentaba acercarse, la respuesta era la misma. Mantengan distancia. Era cortés. Era definitivo. La democracia del Consejo funcionaba con comisiones. Se crearon comités, informes, encuestas. Los resultados fueron contradictorios. Los diplomáticos insistían en diálogo. Los comerciantes exigían tratados. Los culturalistas querían intercambio. Los estrategas empezaban a temer. Una sola frase surgió como conclusión. Los humanos no son agresivos, pero tampoco son pasivos. Esa incertidumbre era insoportable. Porque una democracia puede negociar con enemigos, pero no sabe qué hacer con quienes no quieren participar. Al final, votaron. Una mayoría aplastante. Presión diplomática reforzada. Más mensajes. Más visitas. Más invitaciones. Un miembro anciano preguntó: ¿y si no responden? El presidente sonrió con seguridad absoluta. Todos responden. Solo necesitan tiempo. Nadie imaginó que los humanos responderían de una forma completamente distinta. No con palabras, sino con hechos. Mientras el consejo debatía, un pequeño niño humano contemplaba el cielo nocturno desde un balcón. Su madre se acercó. ¿Qué miras? Satélites, respondió el niño. ¿Y qué piensas? El niño, sin girarse, dijo: que algún día vendrán a buscarnos. La madre suspiró. ¿Y qué pasará? El niño respondió con una serenidad inquietante. Dependerá de lo que quieran. No había miedo en su voz. Solo claridad. La tierra no temía visitas. La tierra temía intenciones. El consejo llevaba meses presionando a la tierra. Mensajes constantes. Invitaciones formales. Declaraciones públicas. Todo ignorado. Finalmente, en una sesión extraordinaria, aprobaron algo que parecía razonable dentro de su mundo de discursos: una delegación permanente sería enviada a la órbita terrestre para insistir en el diálogo. Nadie consideró que una permanencia no invitada era ocupación. La nave Unidad de Estamentos, cargando cientos de diplomáticos y observadores civiles, cruzó la frontera del espacio cercano a la Tierra. Había esperanza. Hubo celebraciones en Serení. Se pensaba que los humanos, al ver semejante gesto, abrirían canales de comunicación. Pero cuando la Unidad de Estamentos entró en la órbita lunar, los sensores estallaron. Miles de señales se activaron. El capitán humano que monitorizaba la red orbital levantó la ceja. ¿Qué están haciendo?, preguntó una mujer junto a él. Intentando hablar, respondió el capitán. A su manera. Se transmitió un mensaje. Calmo. Preciso. Están entrando sin permiso. Retrocedan. Desde la Unidad de Estamentos, la respuesta fue cortés. No podemos retroceder. Somos un cuerpo diplomático autorizado por el Consejo. Venimos en paz. Silencio. Luego. No es cuestión de paz. ¿Entonces cuál? Una pausa profunda. Frontera. La democracia del Consejo no comprendía fronteras. Habían vivido demasiado tiempo en consenso, en intercambio constante. La idea de propiedad interestelar era primitiva. La Unidad de Estamentos avanzó. Un diamante oscuro cruzó el cielo. No era misil. No era proyectil. Solo una pequeña nave humana que pasó frente a la Unidad de Estamentos, marcando un punto exacto en el espacio, una línea invisible. No hubo choque. No hubo sonido. Pero todos lo vieron. El capitán humano en la red orbital murmuró. Y cruzaron.
No hubo ataques. No hubo disparos. Solo apagones. Las luces de navegación de la unidad de estamento se apagaron. Los sistemas de comunicación dejaron de responder. Los paneles se llenaron de símbolos desconocidos. Dentro de la nave, el pánico fue inmediato. ¿Nos están atacando? No. Están desconectándonos. La navegación se volvió inútil. Los seres a bordo sintieron una vulnerabilidad absoluta. Sin armas, sin propulsión, sin comunicación, la democracia se convirtió en impotencia. Y entonces apareció una transmisión humana. Regresen. No insistimos en lo que no queremos. La unidad de estamentos fue remolcada suavemente. No hubo daño. No hubo violencia. Solo humillación. Cuando regresaron al consejo, todos se levantaron, indignados. Es inadmisible. Rugió un delegado Verac. No pueden controlarnos así. El archivista murmuró. No deseaban controlarnos. Nos dejaron ir. El presidente golpeó la mesa. Debemos responder. Debemos mostrar fuerza. ¿Fuerza? Susurró el Arimbel, que observaba. ¿Cuál? El consejo no comprendía derrota. No había ejército. No había guerra en su historia reciente. Su respuesta a cualquier conflicto era más debate, más presencia, más palabras. Votaron otra vez. Respuesta coordinada. Envío de flotillas civiles a sistemas humanos. Establecimiento de estaciones en territorios periféricos. Construcción de base diplomática en una luna deshabitada cerca del Sol. El Arimbel levantó la mano. Están invadiendo. No hay armas, respondió el presidente. No hay intención hostil. El Arín habló con una calma mortal. Los humanos verán esto como ocupación. No como diálogo. ¿Y qué harán? Preguntó un serení. ¿Gritar? Nadie respondió. Porque nadie imaginaba que la respuesta vendría sin gritos. No llegó como ataque. Llegó como ausencia. Las flotillas enviadas nunca llegaron. Se perdieron en el hiperespacio. Se suspendieron comunicaciones. Los sistemas de navegación fallaron. Los registros mostraban eventos inexplicables. Coordenadas alteradas. Rutas colapsadas. Saltos abortados. Era imposible. Hasta que alguien encontró la causa. Los mensajes de navegación habían sido interceptados. No destruidos. Reescritos. Las flotillas habían sido devueltas lentamente, sin daño. El consejo quedó anonadado. ¿Cómo? Preguntó un estratega. La respuesta fue una palabra. El Arimbel la pronunció. Control. Cada intento de acercamiento resultaba en lo mismo. Cortesía humana. Rechazo humano. Precisión humana. Nadie moría. Nadie resultaba herido. Pero nada funcionaba. Una democracia podía soportar desacuerdo. No podía soportar impotencia. Un incidente cambió el tono. Una nave civil, la Oradora de Concordia, tomó iniciativa propia. Su capitana, una ferviente creyente de la paz universal, decidió ignorar órdenes. Quiso aterrizar en la tierra. Debemos demostrar confianza, dijo a su tripulación. La nave descendió. Los satélites la rodearon. Advertencias se repitieron. Ella siguió. Entonces, un campo gravitacional artificial la desvió. No fue ataque. Fue defensa pura. Pero la Oradora de Concordia se desintegró en la atmósfera. Miles murieron. El consejo se paralizó. No había enemigo. No había guerra declarada. Solo una frontera invisible. El Arimbel, ante la asamblea, dijo con voz rota. No nos destruyeron. Nos protegieron de nosotros mismos.
No querían que cayéramos sobre ellos. Silencio. Alguien susurró. ¿Y ahora? El Arim Bell respondió. Ahora tememos. El miedo es corrosivo para una democracia. Se filtró en debates, conversaciones públicas, medios. La gente dejaba de dormir. Se cuestionaba el futuro. Muchos pedían guerra. Pero no tenían armas. No tenían ejército. Solo palabras. El Consejo organizó una última misión. No diplomática. No armada. Una observación científica, comprender. Entre los voluntarios estaba el Arim Bell. No buscaba gloria. Buscaba sentido. Cuando la nave científica se aproximó a la órbita terrestre, recibió un mensaje. No crucen. El Arim habló. No cruzaremos. Queremos ver. Nada más. La respuesta fue lo más extraño de todo. Verán, pero no tocarán. Mantengan distancia. Eso es todo. Fue permiso. Limitado. Claro. La nave orbitó. Y desde esa distancia, los científicos observaron. Una tierra civil. Gente normal. Caminando. Cultivando. Creando. No había desfiles militares. No había retórica patriótica. Solo vida. Y, ocultas entre edificios y mares, fábricas silenciosas que lanzaban cosas al cielo sin anunciarlo jamás. Satélites. Drones. Naves. Uno de los científicos murmuró. ¿Cómo pueden producir tanto? El Arim respondió. La pregunta no es cómo. Es por qué. Un técnico detectó una señal humana. No era advertencia. No era rechazo. Era un registro histórico. Abierto. Público. Antiguo. Fragmentos de guerras pasadas. Colonias destruidas. Traiciones diplomáticas. El Consejo había estado allí. Promesas incumplidas. Mundos olvidados. Humanos abandonados. El Arim Bell cerró los ojos. Por primera vez, entendió. Ellos recuerdan. Esa frase cayó como violencia silenciosa. Los archivos humanos contenían un lema repetido a lo largo de siglos. Confiamos en nosotros. Nada más. Era su razón. Su frontera. Su prevención. No odiaban al Consejo. Solo no lo necesitaban. Los delegados, al ver los archivos, temblaron. No por agresión. Por claridad. El Consejo, en acto desesperado, envió una flota simbólica a las afueras del sistema solar. No armada. Solo naves de presencia. Una demostración de influencia. Cuando llegaron, los humanos estaban esperando. Una sola nave. Pequeña. Antigua. Absurda en comparación. ¿Eso es todo? Rió un oficial serení. La nave humana transmitió. Regresen a casa. No queremos conflicto. El oficial respondió con arrogancia absoluta. No pueden obligarnos. No tienen flota. No tienen gobierno unificado. No tienen fuerza. La voz humana habló, tranquila. Pueden marcharse por voluntad. O pueden desaparecer sin violencia. Elijan. ¿Cómo piensan lograrlo? Se burló el serení. Entonces, algo ocurrió. Las coordenadas de salto de todas las naves del Consejo cambiaron. No podían volver a donde habían venido. La nave humana transmitió. La galaxia es grande. Y nosotros la conocemos. En un punto del espacio, lejos de la Tierra, miles de luces se encendieron. Naves. Humanas. De todos tamaños. No eran militares. Eran civiles. Cada una armada con herramientas,
tecnología, improvisación. Una flota improvisada. Una flota de supervivencia. Era caótica, diversa, multicolor. Pero detrás de ella había algo unificado. Voluntad. Los líderes del consejo comprendieron. No podían controlar humanos. No podían comprenderlos. Y no podían vencerlos. Porque los humanos no estaban defendiendo un imperio. Estaban defendiendo un hogar. La voz humana dijo la frase final. No queríamos esto. Pero no retrocederemos. Las naves del consejo comenzaron a desaparecer de los sensores. Una por una. Sin explosión. Sin batalla. Solo se marcharon. Con rumbo forzado. A casa. El retiro de la flota del consejo no fue declarado como derrota. No tenían palabras para eso. En los canales oficiales se habló de reajuste estratégico, de revisión de protocolos interestelares, de respeto a las soberanías locales. Frases limpias, decentes, vacías. Pero la gente en las calles, en las plazas de Serení, Kira y Berak, usaba otra palabra, susurrada con incomodidad. Fracaso. Las imágenes filtradas de la flota improvisada humana, aquella multitud de naves civiles, desordenadas pero firmes, circularon por todos los nodos de información. La opinión pública las vio, una y otra vez. Cascos remendados. Placas desiguales. Señales de fabricantes distintos. Y, aún así, todas alineadas frente a la flota del consejo. No era la imagen de un imperio. Era la de un barrio entero saliendo a la calle cuando alguien amenaza a una casa. El salón de los estamentos ya no sonaba igual. El eco elegante, las frases bien moduladas, las sonrisas de protocolo, todo estaba quebrado por algo más áspero, miedo. El presidente observaba las proyecciones en el aire, rutas interrumpidas, misiones fallidas, naves de vuelta sin un rasguño, pero sin dignidad. No nos destruyeron, dijo una delegada serení, con voz apagada. Pudieron hacerlo. Pudieron borrarnos allí mismo. No lo hicieron, respondió un Berak, intentando rescatar orgullo. Quizá porque nos subestimaron. Un murmullo recorrió la sala. El Arim Bel, ahora con ojeras profundas y voz más baja, pidió la palabra. No nos subestimaron, dijo. Nos leyeron. Todos lo miraron. ¿Leído? Repitió el presidente. El Arim asintió. Leyeron nuestra historia, nuestros patrones, nuestras decisiones anteriores. Supieron que responderíamos con insistencia, con más presencia, con más diplomacia. Y prepararon una sola respuesta para todo: no entren. No quisieron discutir. No quisieron demostrar fuerza. Solo trazar la línea. Una delegada Kira se cruzó de brazos. ¿Y si hubiéramos llevado armas, qué habría pasado? El Arim no dudó. Lo mismo. Solo que no habríamos vuelto. La frase cayó pesada. Desde uno de los nodos de transmisión, alguien logró establecer un canal abierto con una estación humana en una colonia periférica. No era la Tierra. Pero era humano. Por primera vez, se transmitió una conversación en directo al salón de los estamentos. La imagen apareció, un salón pequeño metálico, austeramente iluminado. Un civil humano, sin uniforme, con una taza en la mano, miró a la cámara como quien mira a un vecino que se acerca demasiado a la cerca. Aquí estación de tránsito Ágora 3. ¿Quién llama?, preguntó. El presidente se aclaró la garganta. Habla el Consejo de Andaris. Representamos a 47 especies. Buscamos entendimiento con la Tierra. El humano tomó un sorbo. Ya lo intentaron. No funcionó. El presidente se esforzó por mantener tono solemne. Sus acciones han provocado temor. Bloquearon nuestras naves, intervinieron nuestros sistemas, redirigieron nuestras flotas. Hubo muertos. El humano bajó la mirada un segundo.
lo sabemos. Lamentamos la oradora de Concordia. Les advertimos muchas veces que no cruzaran. Elarín contuvo el aliento. ¿Por qué no nos destruyeron?, preguntó, sin el protocolo de los demás. Pudieron hacerlo. Tenían el control. El humano lo miró a él, como si hubiera reconocido la única pregunta honesta en la sala. Porque no queremos imperios, respondió. Ya vimos lo que hacen. Ustedes también. No pretendemos gobernar la galaxia. Solo no queremos volver a ser gobernados por nadie. Una oleada de incomodidad recorrió a los presentes. El presidente insistió. El Consejo no gobierna. Coordina. Media. Protege. El humano sonrió. No fue una sonrisa amable ni cruel, fue cansada. Tenemos archivos. Tratados que nunca cumplieron, colonias que prometieron proteger, y luego abandonaron cuando el costo político fue demasiado alto. Llaman a eso diplomacia. El silencio en el salón se volvió espeso. ¿Qué define la fuerza? La voz humana continuó, sin elevarse. Para ustedes, la fuerza está en controlar rutas, votos, discursos. Para nosotros, la fuerza es otra cosa. Es recordar. Es aprender. Es no tropezar dos veces con el mismo consejo. La palabra consejo sonó, por primera vez, como reproche. ¿Entonces nos temen?, preguntó una delegada Verac, casi desesperada. ¿Por eso se cierran? El humano negó con la cabeza. No. No los tememos. No queremos que lo que ustedes llaman orden vuelva a decidir quién vive y quién muere en la periferia. No queremos ver más mundos convertidos en notas al pie de una agenda de 1000 puntos. Elarín sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó. El humano pensó un instante. Que se queden en sus casas. Que hablen entre ustedes. Que nos dejen trabajar. Si algún día necesitamos ayuda, la pediremos. Pero no nos la ofrezcan como cadena. Luego, sin dramatismo, cortó la transmisión. No hubo adiós. El presidente miró la cúpula transparente. Por primera vez, la galaxia se sintió muy grande y muy ajena. En los días siguientes, comenzaron debates internos más intensos que nunca. No sobre cómo obligar a la Tierra a unirse, sino sobre algo mucho más incómodo. Que se habían convertido ellos mismos. Comisiones de verdad histórica empezaron a revisar archivos antiguos. Misiones olvidadas. Mundos periféricos no rentables. Peticiones de ayuda que quedaron archivadas bajo comités eternos. Elarín Bell fue invitado a una de esas comisiones. Leyó documentos que lo dejaron sin dormir. Había sistemas pedidos auxilio siglos atrás. Habían prometido pronta evaluación. Nunca se hizo. La frase del humano resonaba. No queremos volver a ser gobernados por nadie. La democracia del Consejo, orgullosa de su luz, descubría su propia sombra. En la Tierra, nadie celebró. No hubo desfiles. No hubo discursos de victoria. Las noticias mencionaron brevemente la retirada del Consejo y el redireccionamiento de rutas. Luego cambiaron a temas más inmediatos: clima, economía, una exposición artística, un partido local. La mayoría de la población nunca sentiría en carne propia lo que acababa de ocurrir en las fronteras del sistema solar. Pero algunos sí. En el mismo edificio gubernamental desde donde se habían monitoreado las entradas al sistema, el hombre de cabello gris, aquel que había visto partir y cerrar tantas misiones, se recargó en su silla. Su asistente repasó el informe. Las flotas del Consejo se replegaron. No han vuelto a cruzar nuestras líneas desde el último aviso. Bien, respondió el hombre. Hay voces internas que preguntan si fuimos demasiado duros. El hombre lo miró. Demasiado duros por defender una frontera que dibujamos con advertencias claras, repetidas durante años.
¿Demasiado duros por no permitir que estacionen delegaciones permanentes sobre nuestras cabezas? El asistente bajó la mirada. También preguntan si debimos ofrecer algo más. Explicar mejor. Ser más amables. El hombre suspiró. Lo intentamos. Les dijimos no de todas las formas. No lo aceptaron hasta que les demostramos que no significa no. Miró por la ventana. En el cielo, un punto de luz se movía, otro lanzamiento, otro satélite más, otra pieza de aquella red invisible. No queríamos asustarlos, añadió. Pero el miedo es lo que sienten los que pensaban que dominaban el tablero y descubren que solo veían una esquina. En un barrio cualquiera, el mismo niño que había mirado los satélites junto a su madre volvió a contemplar la noche. ¿Ya se fueron?, preguntó. Eso dicen, respondió la madre. ¿Les hicimos daño? Ella dudó. Les herimos el orgullo. El niño frunció el ceño. ¿Y eso es peor que herir un planeta? La madre cerró los ojos por un segundo. A veces, para quienes nunca han sangrado de verdad, sí. El niño siguió mirando las luces. ¿Algún día hablaremos con ellos? Tal vez, respondió ella. Cuando aprendan a escuchar un no sin intentar cambiarlo. El niño asintió, como si aquello fuera sencillo. En Serení, en una pequeña sala de estudio, el Arimbel escribió las últimas líneas de su informe. No sería un documento oficial. No quería que lo mutilaran en comités. Sería un testimonio personal. Los humanos no respondieron con odio ni con conquista. Respondieron con límite. La pregunta que debemos hacernos no es por qué nos rechazaron, sino qué hicimos para que un mundo entero decidiera no confiar en nosotros jamás. Llamamos civilizado a nuestro hábito de hablar sin parar, de llenar el vacío con declaraciones y resoluciones. Ellos llamaron civilizado al acto de decir hasta aquí y defenderlo sin glorificar su fuerza. La respuesta humana no fue guerra. Fue memoria. Fue una decisión tomada hace generaciones, después de guerras en las que nosotros fuimos espectadores cómodos. Quizá, en el fondo, no nos temen. Quizá somos nosotros quienes deberíamos temer lo que veremos cuando, por primera vez, miremos de frente nuestra propia historia. Cerró el registro. Miró hacia el cielo, donde la espiral de luces del Salón de los Estamentos apenas se distinguía. Por primera vez, el consejo parecía pequeño. Años más tarde, cuando los niños serení estudiaran historia interestelar, habría un capítulo titulado La respuesta de la Tierra. No hablaría de batallas. No hablaría de invasiones. Narraría cómo una democracia galáctica confiada se encontró con un mundo que había decidido no volver a depender de nadie. Como una civilización que creía que la palabra lo era todo descubrió que, a veces, la palabra no es más poderosa que cualquier tratado. Como la galaxia entendió que no toda fuerza se mide en naves, votos o discursos, a veces se mide en la capacidad de sostener una decisión incluso cuando todos te llaman bárbaro. En algunos foros, se debatiría si la Tierra fue cruel o justa. En otros, si el Consejo merecía una segunda oportunidad. Y, en rincones más discretos, se hablaría de un temor silencioso. Si los humanos, que eran capaces de tanta contención, de tanta precisión, de tanto control, ¿qué harían si alguna vez decidieran dejar de contenerse? La respuesta a esa pregunta nunca aparecería en los archivos. Porque los humanos, por ahora, no estaban interesados en darla. Seguían mirando su propio cielo. Construyendo. Recordando. Y manteniendo, con firmeza tranquila, la línea que el Consejo jamás había querido ver. La frontera invisible donde terminaba la influencia de la galaxia. Y comenzaba la voluntad de un solo mundo llamado Tierra.